será de parte tuya para nosotros. Te pedimos que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y sobre todo la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Iglesia, Dios nos ha amado tanto que nos ha introducido a esta gracia por amor, por gracia, no por lo que tú pudiéramos haber hecho. Tú y yo haber hecho algo para que Él mostrara su amor. No, es por gracia que Él nos salva, que Él nos da de su amor, de su misericordia. Es por gracia. Y en esta mañana yo quiero hablarte de conocer el corazón del Padre. ¿Cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial? Gracia en su esencia es la misericordia inmerecida por la cual Dios ejerce su influencia para la obra de atraernos, guardarnos, fortalecernos, transformarnos. Resumiendo esto, gracia es amor inmerecido en acción. Grábate esto. Es un amor que está trabajando en ti, que te ha traído a sus caminos y te está guardando y te está fortaleciendo y va a hacer contigo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Por gracia, porque te ama. Esto es el corazón de nuestro Dios, un amor incondicional por nosotros. Un teólogo conocido lo dijo de esta manera: el amor que asciende es adoración. Ahorita nosotros le cantábamos gratitud a nuestro Padre Celestial, cantábamos de su grandeza, de su bondad, ¿verdad? Eso es adoración, el amor que asciende. Bueno, el amor que sale es afecto, pero el amor que se inclina es gracia. Y Dios se inclinó hacia nosotros. Él dio a su Hijo en la cruz para mostrarnos su gracia, su misericordia para nosotros. Y aunque nuestra salvación inicia con la gracia, ahí no termina, iglesia. La paternidad de Dios se manifiesta en un creyente en la medida que Dios va obrando en su vida. La gracia te alcanzó, la gracia te está sustentando, la gracia te está fortaleciendo, la gracia te transformará. Dale un aplauso al amor de Dios sobre tu vida. Él es tu Padre Celestial. Claro que sí. Dios nos ha adoptado como sus hijos. No hicimos nada para que Él nos aceptara. Él nos amó. Es incondicional este amor. El Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate bien, Jesús vino al mundo, el pueblo judío lo rechazó, no creyó que era el Mesías necesitado. Pero todos los que le recibieron, la salvación se extendió a todo el mundo. Todos los que le recibieron, Dios les ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, significa libertad, privilegio, autoridad. Eso significa. Entonces todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y yo siempre me gusta enseñar esta ilustración para ejemplificar lo que Dios hizo por nosotros. Escucha con atención. Si un
pequeño toca la puerta de tu casa en condiciones vulnerables, ¿qué puedes hacer tú como discípulo de Jesús, como creyente en Jesús? Bueno, yo te aseguro que tu corazón se va a enternecer, va a tener compasión de ese pequeño. Tal vez vas a sacar algún taco, alguna comida, tal vez alguna ropa que tus hijos ya no usen, tal vez vamos a preguntar dónde están tus papás. En ocasiones habrá que conducirlos a sus papás porque hay niños desprotegidos en la calle. Eso podemos hacer como iglesia, como creyentes, mostrar compasión, dar la milla extra por ellos. Tal vez procurarles más adelante, pedir su dirección y llevarles alguna despensa al día siguiente, a los días siguientes. Es lo que podemos hacer, pero tenemos un límite. ¿Por qué? Porque no son nuestros hijos. Pero si un hijo tuyo toca la puerta de tu casa en una situación vulnerable, tú como padre, tú no tienes límites. ¿Qué haces? Hijo, esta es tu casa, pásale. Tu hijo tiene el derecho de abrir ese refrigerador, prepararse un buen sándwich, tomar agua fresca. ¿Por qué? Porque tiene la libertad de ser tu hijo. Y esa libertad es la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para entrar a su presencia, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, para ser bendecidos, edificados en su amor, para tener una nueva vida en Cristo Jesús, para poder ser libres del pasado, libres de la culpa, libres de la condenación. ¿Por qué? Porque tenemos paternidad en Dios. ¿Cuántos lo creen así? Dele un aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: soy hijo de Dios. Tengo una herencia. Puedo sentarme a la mesa del Padre. Ahora, iglesia, escucha con atención lo que Dios hace en nuestra vida, lo que representa tener una revelación fresca de Dios como Padre, marca la diferencia en nuestras vidas. Hay una evidencia clara en nuestras vidas cuando Dios está. Claro que sí. Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿A qué se refería Cristo? Que cuando tú estás buscando a Dios, vienen añadiduras. Los frutos se comienzan a ver. Comienza a ver esa abundancia de paz, esa abundancia de gozo, esa abundancia de esperanza, y más en estos tiempos tan difíciles. La paternidad de Dios en nuestras vidas marcará una diferencia, un antes y un después. La evidencia de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué, amados? Porque antes podíamos ser sordos al consejo, pero hoy Dios mismo nos aconseja en su palabra. Antes podíamos estar dominados y sentirnos dominados y estar dominados. Hoy somos libres. Hoy podemos tener ese dominio propio que Él provee para vencer la tentación, para vencer las dificultades en su nombre. Antes podíamos estar destruidos, pero hoy somos restaurados por su amor. Hoy somos restaurados por su cuidado. Antes podíamos ser manipulados por el mundo, sí, manipulados por las circunstancias, manipulados por malas influencias sobre nuestras vidas, pero hoy somos dirigidos por Dios. Antes estábamos golpeados y débiles. En Cristo Jesús, bajo la paternidad de Dios, podemos ser fuertes en el Espíritu, en Cristo que nos fortalece. Antes estábamos lejos de Dios. Hoy tenemos una relación con Dios como nuestro Padre Celestial, y esto es una realidad. Antes teníamos un corazón de piedra, pero hoy tenemos un corazón de carne. Antes estábamos llenos de temor, pero hoy estamos preparados para salir adelante y para triunfar en el nombre del Señor. ¿No te gozas en lo que ha hecho Dios en tu vida o en lo que Dios puede hacer? Vamos, si te gozas, dele otro aplauso al Señor. Es un día de gozo. Es un día de gozo, claro que sí. Ahora, amados, yo quiero darte dos ejemplos de lo que la paternidad de Dios puede hacer en nuestras vidas. Y el primero es David, el famoso cantor de Israel.
el muchacho que un día se convirtió en el rey de Israel, el famoso vencedor de gigantes, el rey David. Déjame decirte que David fue rechazado por su propio padre terrenal. Ahí en 1 Samuel 16, tú lo puedes estudiar en casa. Muchos conocen la historia. El profeta Samuel se disponía a visitar la casa de David. Isaí, su padre, nunca invitó a David. Nunca. Invitó a los otros hijos, pero David lo dejó cuidando las ovejas. ¿Te imaginas tú cómo te podrías sentir? Oh, había un rechazo marcado. Ahora, muchos teólogos, historiadores han sugerido que David recibía ese rechazo porque él había sido un hijo que había nacido fuera del matrimonio. Lo dice Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento, un salmo de David. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú puedes ver en David ese apego a la presencia de Dios. Tú puedes ver en David esa relación con Dios como su padre. Y en el Salmo 27:10, mira la revelación que tiene David de Dios. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Yo sé que estos días del Padre comienza a haber recuerdos tanto buenos de nuestros padres terrenales que tanto amamos, pero también puede haber recuerdos también difíciles. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios nos ha llamado a perdonar así como Él nos ha perdonado, y que su figura paterna, esa figura paterna perfecta que encontramos en Dios como protector, como proveedor de amor, como proveedor de identidad, disipe todo mal recuerdo en el nombre de Jesús, porque estamos en una posición de gracia que Dios nos ha dado, y no somos llamados a juzgar en juicio, somos llamados a tener misericordia como Dios nos ha tenido misericordia. Somos llamados a perdonar, y vemos en David esta libertad que tuvo. Vemos en David esta identidad que el Padre le proveyó, que le permitió vencer a un gigante, aún con cicatrices de un padre que lo rechazó. Di conmigo, con Dios yo puedo sanar y vencer gigantes. Él te da identidad, iglesia. Tú tienes un Padre celestial que te ama, que tiene un propósito para ti. No importa lo que hayas pasado, su perfecto amor te da la capacidad de vencer en el nombre de Jesús. Y otro ejemplo lo tenemos en nuestro mismo Señor Jesucristo. San Juan 13, verso 5, acompáñame, dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Fíjate bien lo que sabía Jesús. Nuestro Señor Jesús sabía quién le había dado autoridad, sobre todo que había venido de Dios y que regresaría a Dios. ¿Qué sabía Jesús? Que tenía un Padre, que tenía un propósito. Había una identidad sobre Jesús. Y dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. El Padre Celestial proveyendo identidad. Jesús se abrazó de esa identidad y pudo cumplir su propósito de servir, su propósito de redimirnos. Porque en esta ocasión comenzó Jesús a demostrar su amor por la humanidad apasionadamente. Aquí comenzó lavándole los pies a los discípulos. Y luego después se fue a orar al Getsemaní. Y inmediatamente después del Getsemaní fue arrestado y llevado a la cruz.
¿Y por qué pudo cumplir su propósito para salvarnos? Porque había un Padre. Él creyó en el Padre que le estaba dando propósito. Y ahora en Cristo Jesús tú y yo tenemos redención y victoria y vida eterna. Entonces es el Padre el que nos provee esa seguridad para servir, amados. Aun cuando todo pudiera parecer contrario. ¿Cómo Jesús pudo bajarse y humillarse, siendo el creador del universo, lavar los pies de hombres pecadores? ¿Cómo una iglesia puede servir a Dios en medio de la oposición? ¿Cómo un creyente puede seguir en pos de Cristo, obedeciendo la palabra, disfrutando de la bendición de Dios, con una fuerte revelación de Dios como un Padre? Con una fuerte revelación de su cuidado, de su amor sobrenatural sobre tu vida. Salmo 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay dirección en la presencia de Dios para nuestras vidas. Hay gozo, hay felicidad. Hay una verdadera felicidad en la presencia de Dios. Claro que sí. ¿Por qué, amados? Porque habrá cosas que nos traen deleite en la vida, pero solo la presencia de Dios trae la verdadera identidad, la verdadera felicidad para esta vida. Solo la presencia de Dios. Si lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Ahora, yo quiero hablarte de dos cosas que nos alejan de tener una relación con Dios como nuestro Padre. Y para eso yo quiero citar San Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú estudias los evangelios, tú te vas a dar cuenta que Jesús tiene dos características en su carácter, en su manera de hacer las cosas. Él está lleno de gracia, que significa amor inagotable, misericordia inagotable, y también tiene verdad. Tiene un carácter sólido, tiene un apego a la justicia intachable. Su carácter no varía. Está lleno de verdad. Y Juan nos dice que Jesús tiene este carácter. Ahora, de los 4 evangelios, el evangelio de Juan tiene una revelación muy profunda en cuanto a la esencia de Jesús como hijo de Dios. Y claro que sí, Juan prácticamente fue un discípulo de los más cercanos, incluso se recostaba en el pecho de Jesús. Y tú te preguntarás, ¿por qué hacía esto Juan con Jesús? Bueno, se calcula que Juan tendría entre 15 y 18 años cuando caminó con Jesús. Juan veía a Jesús como una figura paterna para él. Y este cariño que tenía Juan hacia Jesús le permitió conocer el carácter de Cristo. Y el evangelio de Juan nos dice que está lleno de gracia y de verdad. Se describe la naturaleza y el carácter de Jesús como lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios mismo está lleno de gracia y de verdad, porque la Biblia dice que la imagen del Dios invisible es Cristo. En el libro de Colosenses lo explica. Entonces, si tú te preguntas ¿cómo es Dios? Ve a Cristo. Dios está lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto demuestra, iglesia, el balance perfecto de Dios. La gracia nunca puede estar separada de la verdad, ni la verdad de la gracia. Los que pierden de vista la verdad y solo abrazan el aspecto perdonador de la gracia caen en libertinaje. Mientras los que solo enfatizan la verdad, minimizando la gracia, caen en el legalismo. Entonces es necesario conocer el carácter de Dios como nuestro Padre.
Recuerda esto, iglesia, gracia no es licencia para pecar, ignorando la verdad de la palabra de Dios. Al contrario, la gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino capacita para vencer al pecado y vivir conforme a la verdad. Ahora, yo no encuentro otra parábola más adecuada para explicar esto. Lucas 15:11, vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Generalmente esta parábola la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero realmente creo que se debería de llamar la parábola del corazón del Padre, el Padre. Porque aquí el principal personaje es el Padre Celestial. Y dice Lucas 15, verso 11 al 14. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjate bien cómo los actos cometidos por este hijo menor representan uno de los errores que se cometen delante de Dios. ¿Qué nos puede alejar de la paternidad de Dios, de comer a la mesa de Dios? Nos aleja el abusar de la gracia y de la bondad de nuestro Padre bueno y generoso, y esto es el libertinaje. El ser humano siempre tiende a irse a los extremos. Cristo estuvo en el centro, la cruz estuvo en el centro, y aquí tenemos al hijo menor yéndose a un extremo, el libertinaje. Tengo un Padre amoroso, lleno de gracia, que me perdona todas las veces que falle, pero el extremo de abusar de esa gracia y de esa bondad es irme al libertinaje. Y el hijo menor abusó de la generosidad de su padre al pedir esa herencia por adelantado y malgastar esa herencia. Y esto pasa cuando caemos en el pecado de la carne, olvidando la gracia y la misericordia que Dios nos mostró. Seguimos leyendo, el verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y fíjate bien esta palabra, dice, y volviendo en sí. Di conmigo, y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 dice, ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer sus deseos de la naturaleza pecaminosa. Si algo Cristo ha venido a hacer en tu vida es una libertad espiritual, y tú eres libre porque el Señor te da la libertad de siempre escoger el mal. Él provee de dominio propio y de convicción para escoger el bien y su camino recto. Eso es lo que hace Cristo. Pero Pablo dice, no usen esa libertad para irse tras su carne. Y esto significa que el hijo pródigo, el hijo menor, abusó en libertinaje, pero volvió en sí. Volvió en sí. Y esto significa que no solo recapacitó, sino que realmente se arrepintió. Es diferente el recapacitar de nuestros errores a arrepentirse. Es muy diferente remordimiento a arrepentimiento. Y todos tenemos que llegar a este punto en nuestra vida, iglesia. Si nos hemos alejado de los caminos del Señor, si nos hemos alejado de la mesa del Señor, tenemos que reconocer que es nuestra culpa. Mientras tengamos la mentalidad que es culpa de Él, es de aquella persona que me hirió, que me desilusionó, o de alguien que me ha defraudado. Si seguimos con esa mentalidad, no vamos a poder llegar bien con el Padre, no vamos a poder sentarnos a la mesa y disfrutar de su paternidad. Y no hay duda que todos hemos sufrido injusticias aquí. Claro que sí, por parte de otras personas.
Pero si tú te has alejado de los caminos del Señor, la responsabilidad es tuya. Si yo me alejo, la responsabilidad es mía. Y tenemos que reconocer nuestro pecado para volver a estar bajo el cuidado de Dios cuando nos alejamos. El verso 16, vamos a seguir leyendo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, dice. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer al becerro gordo y matarlo. Mira la barbacoa que le preparó, la carne asada que le preparó. Y dice: y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjate bien, iglesia, el hijo pidió gracia, pero no la recibió. En su lugar recibió gracia sobre gracia. Él pidió ser un trabajador más. No, el hijo: no, eres mi hijo y te restituyo como hijo. Solo pedía ser recibido como un obrero, pero fue recibido, perdonado y restituido como hijo. Ahora, iglesia, en la cultura del Medio Oriente, en esta época, cuando Jesús está enseñando el reino de Dios, siempre se ha considerado inapropiado que un hombre adulto corra, porque se considera una falta de dignidad. Siempre se ha considerado así. Pero el padre en este caso era un hombre muy respetado y rico. Pero cuando él vio a su hijo, a pesar de lo que se podía decir de él, él corrió al encuentro de su hijo arrepentido. Esto es lo que logra el arrepentimiento delante de Dios. Un Dios que corre a tu encuentro. Jamás Dios va a rechazar un corazón contrito y humillado que busca el perdón de su Padre. Jamás. El verdadero arrepentimiento atrae la gracia de Dios sobre ese pecador arrepentido. Esa gracia es la que nos ha abrazado a ti y a mí. Si lo puedes creer, dale un fuerte aplauso, porque Él corrió a nuestro encuentro y nos abrazó. Nos abrazó. Ahora, ¿todos se gozaron con el retorno del hijo menor? Bueno, casi todos, menos uno. Y aquí está la otra situación que nos aleja de la paternidad de Dios. El hijo que no entendía de la gracia. La parábola dice que había un hijo mayor. Y de repente la parábola de Jesús toma un giro radicalmente diferente y se trata de la reacción del hijo mayor. Y en el hermano mayor, iglesia, encontramos el otro extremo, en el cual caemos a veces. Lo que Dios quiere es gracia. Ya vimos el extremo del abuso de la gracia, el libertinaje, representado por el hijo menor. Pero el lado opuesto, vemos el legalismo de su hermano mayor. Vamos a leer el verso 25. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Fíjate cómo se enoja el hermano mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este es el legalismo, el otro extremo, el abrazar la verdad de Dios, olvidándonos de su misericordia tan grande y tan hermosa. Solo abrazar la parte del carácter de Dios, donde tenemos a un Dios severo,
y un Dios que realmente está indignado contra el pecador. Pero si nos olvidamos de la cruz y de la gracia escandalosa del evangelio, podremos ser familias legalistas que solo están señalando los defectos de los demás. Fíjate bien lo que hizo este hijo mayor. Se enfocó en la responsabilidad, pero no en la relación. Pues estaba en el campo cuando vino este hijo menor a pedir perdón. Quiere decir que era un hijo trabajador. ¿Cuántos hijos trabajadores hay aquí? Era un hijo trabajador, pero se había olvidado de la relación con su Padre Celestial. Le dijo: he aquí tantos años te sirvo. Esto era cierto. Claro que sí, estaba trabajando en el campo, pero su enfoque había sido totalmente en el lado de la responsabilidad, perdiendo de vista el tener una relación amorosa con su padre. Y por supuesto que hay que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar. Iglesia, pero no tenemos un padre que nos avala y nos acepta por el trabajo que podamos llegar a hacer por él. Padres de familia, hombres de casa, si tú aceptas a tu hijo solo por el trabajo físico que te presente y no lo aceptas por quien es él para ti, tú y yo estaremos fracturando una generación. Porque la aceptación que Dios nos da a nosotros es independientemente de lo que hagamos para él, o lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Él nos acepta por amor. Y tú y yo tenemos que tener esto como fundamento: su amor, su gracia. Aceptar a nuestros hijos, aceptar a los hijos que Dios nos ha dado. Claro que sí, proveerles un ambiente de responsabilidad, de límites, de disciplina, pero con un fundamento de amor y de aceptación. Por supuesto que hay que trabajar y ser responsables, pero la gracia quiere decir que lo que hacemos no es para ganar el favor de Dios o merecer el favor de Dios o comprobar algo. No es para ganar, sino por amor y agradecimiento al Padre. Porque como iglesia hacemos lo que hacemos. Ayer algunos jóvenes con sus líderes, Dani y Angie, salieron a evangelizar a las calles. ¿Por qué lo hacen? ¿Para ganar un favor? No, es porque hay gratitud en sus corazones, porque ha habido una adopción de parte del Padre y queremos contar al mundo las buenas noticias del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque el Señor nos ha adoptado con amor eterno. Claro que sí. Ahora, fíjate bien lo que dice. Se enfocó en los errores de su hermano, pero no en los propios. Wow. El legalismo hace eso en nuestras vidas. Nos hace enfocar en los errores de los demás, pero no en los propios. Dice: no habiéndote desobedecido jamás. El hermano mayor se había enfocado tanto en las fallas de otros y sobre todo en las de su terrible hermanito, y había perdido de vista sus propias fallas. Así que cuando empezamos a caer en el lado de enfocarnos de lleno en el área de la responsabilidad, descuidando el gozo de la relación con Dios y solo observando las fallas de todos los demás, el resultado es que caemos en un espíritu de juicio y perdemos de vista nuestras propias fallas que tienen que ser redimidas por la sangre de Cristo. Necesitamos abrazar la gracia de Dios y decir: Señor, perdóname a mí, cámbiame a mí. A mí, Señor, primero. No podemos condicionar nuestra devoción y nuestro compromiso a Dios si mi esposa se entrega, si mi esposo se entrega, si mis hijos cambian, entonces yo cambiaré. No, cámbiame a mí, Señor, primero a mí. Que todo sacerdote, todo padre de familia se levante en esta mañana y pueda decir: Señor, comienza en mí, Señor, y que de mi interior, por creer en ti, corran ríos de agua viva a mis generaciones. Dale un aplauso si tú eres ese hombre que dice: primero yo, Señor. Claro que sí. Dice el verso 30: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjate bien cómo el hijo mayor le estaba añadiendo a las faltas del hijo menor. No dice que andaba con rameras. Y a lo mejor
lo había gastado en eso, no sabemos, pero no nos da el dato hasta que el hijo mayor lo dice. Pero cómo lo afirmaba, cómo le agregó las faltas que había cometido a su hijo, a su hermano menor. Tal vez lo miró en Facebook, ¿no? En una publicación, no sabemos. Pero cómo se atrevía a afirmar algo que tal vez no estaba totalmente comprobado por él. ¿Sabes qué? Por el legalismo. Cuando nos alejamos de la gracia, de la presencia de Dios, tú y yo no damos gracia, tú y yo no perdonamos. Tú y yo decimos, ¿sabes qué? Las faltas que mi prójimo hizo no se comparan a mis faltas. Yo soy mejor que mi prójimo. Tú estás lejos de la gracia, tú estás en legalismo. Y por último, yo quiero decirte que el hijo mayor tenía una idea equivocada de su padre. Dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto no era culpa de su padre. Incluso, amados, en la cultura de Medio Oriente en este tiempo, al hijo mayor le correspondía el doble de herencia. Era el hijo mayor. ¿Y por qué le dice, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? ¿Por qué? Si era el heredero, el sucesor. Muchos tristemente así viven la vida cristiana. Dios quiere que nos gocemos, quiere que disfrutemos de las cosas buenas y sanas que Él nos ha dado. Él quiere que estemos a la mesa de Él. Si solo pudiéramos comprender su amor, iglesia. Si solo pudiéramos comprender que su gracia es suficiente. El corazón de nuestro Padre hacia nosotros. Tú y yo podríamos disfrutar esta bendición y todas las que tiene para nosotros sin vivir en condenación. Como primogénito ante la ley judía le correspondía lo doble que a su hermano menor. Él ya tenía una gran herencia, pero no la estaba disfrutando. Iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás disfrutando la herencia que tienes como hijo de Dios? ¿O te ha atrapado el libertinaje o el legalismo? Que el fundamento de tu relación con Dios sea su amor por ti. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. En esto consiste el amor, la devoción que tú y yo podamos tener por Dios. En que Él nos amó primero. No nació en nosotros el adorar primero, el servir primero. No nació primero en nosotros, nació en Él. Él fue el que se bajó. Gracia se inclinó. Amor se inclinó. Santidad bajó en esa cruz, nos mostró el gran amor, y ese amor es el fundamento para que tú y yo caminemos en libertad, en gozo, en felicidad. Una felicidad y un deleite que no lo da lo material, lo da el saber que Cristo te ama, y en esa cruz lo demostró. Si lo puedes creer, dile: gracias, mi Dios, gracias por el amor que me has dado. Tienes un Padre que te ama, iglesia, que nunca te dejará, nunca estarás solo, nunca. Él te ama incondicionalmente. Quizá tú eres de los muchos cristianos que desean estar más satisfechos en su caminar con Dios. Quizá te preguntas si estás haciendo lo suficiente para merecer su gozo y ganar su aceptación. Y aun cuando tratas de orar y hay nubes de condenación rodeándote alrededor, la lectura de la Biblia se ha convertido más en una obligación que en un placer. O cuando tratas de orar, tratas de hacerlo por cumplir. O cuando tratas de servir aquí en la iglesia o afuera, haciendo alguna compasión, alguna misericordia, lo haces por obligación. Déjame decirte, iglesia, grábate esto si quieres anotarlo: gracia entendida, amor entendido, santidad deseada. Gracia entendida, santidad deseada. Es porque Él me amó primero a mí que yo me dispongo a buscarle.
Es porque Él me buscó a mí. Es porque Él corrió a mi encuentro, siendo un hombre respetable, siendo un Dios majestuoso y poderoso, creador del universo. Él se dio en la cruz. El Padre corrió a abrazar a ese hijo pródigo, y tú y yo éramos ese hijo pródigo. Entonces también no podemos permitir que seamos tú y yo ese hijo mayor que vive en condenación. Gracia entendida, santidad deseada. Él nos llama a abandonar el libertinaje, a no hacer cosas que le ofenden. ¿Cómo haces eso? Cuando reconoces su gracia. Pero tampoco es caer en la esclavitud del legalismo. Es que tengo que cumplir, si no Dios se va a enojar conmigo. No, no es así. Dice Juan, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando ves a Jesús, tú ves una gracia incondicional. Tú ves una verdad sólida, tú ves su santidad. Y en eso tenemos que basar nuestras vidas. La parábola termina de la siguiente manera: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todo termina con una fiesta, todo termina con un júbilo. ¿Sabes? No nos dice si el hermano mayor se arrepintió, pero yo creo que tú y yo debemos dar esta respuesta. Si tú te identificas con el hermano menor, hay gracia para ti. Si tú te identificas con el hermano mayor, tal vez has estado en casa del Padre, tal vez has estado queriendo agradarlo en tus propias fuerzas y te has olvidado de tener relación personal con Él. Hay gracia también para ti. Claro que el hermano mayor también se puede arrepentir y volver a la mesa del Padre. Hay una paternidad de parte de Dios para cada uno de nosotros, iglesia. Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vuelve a la presencia de Dios. Él es tu Padre. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a casa. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas preparadas para ti. Él es tu Padre. Él ha cuidado de ti hasta este punto. Él nunca te va a dejar. Hay cosas preparadas para ti que muchas veces ni las has soñado, ni las has concebido en tu mente. Dios las tiene para ti. Él es bueno y para siempre su misericordia. Ponte de pie, por favor, y dile al Señor: gracias, Dios, por tu amor incondicional. Gracias, Dios, porque eres bueno para mí. Eres bueno conmigo. Gracias, Señor, por tu verdad, porque eres justo, porque eres santo y porque tú no mientes, tú nunca cambias. Gracias, Señor. Estás lleno de gracia y lleno de verdad. Gracias, Señor. Dile: gracias porque eres mi Padre. Gracias porque eres mi Padre. Gracias porque me has aceptado. Yo te prometo, Señor, que todo lo que haga para ti, o toda disciplina espiritual que haga para ti, lo haré como fundamento, Señor, de que tú me has amado primero a mí, con gozo en mi corazón, con gratitud, no por obligación, sino por agradecimiento, Señor. Todo padre de familia, dígale al Señor: Padre, que mi paternidad esté llena de gracia y de verdad también, Señor. Padre, ayúdanos como padres a mostrar gracia y a mostrar verdad, Señor. Que tengamos una paternidad de límites. Sí, Dios, reglas por amor a nuestros hijos.
reprensiones cuando tiene que haber reprensiones, pero también gracia para dar las segundas oportunidades. Padre, ayúdanos. Levanta tu mano, padre de familia, y dile: Dios, quiero ser como tú, porque tengo hijos, tengo nietos que quieren ser como yo, si es tu caso. Piensa en esos pequeños que te admiran. Piensa en esas hijas que te admiran. Dile: Señor, ayúdame a ser como tú, porque tú quieres eso para mí, y mis generaciones quieren ser como yo. En el nombre de Jesús. Gracias por tu paternidad, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero dar un tiempo para todos aquellos que reconocen que han estado lejos de Dios. La palabra de Dios dice, Jesús hablando: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Si alguno escucha su voz y abre la puerta de su corazón, dice Jesús: yo entraré con él, a él, cenaré con él y él conmigo. Esto se trata de una relación personal con Dios como tu Padre a través de la fe en Jesucristo. No se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Si es así tu caso, yo te invito a orar de esta manera, reconociendo que eres pecador, reconociendo que ciertamente eres culpable por quebrantar la ley de Dios y que necesitas a un Salvador, reconociendo que Dios ya proveyó a Jesús en la cruz. Todos los que me ven a través de esta transmisión, es un tiempo de misericordia para ti. Jesús dijo: he venido a salvar lo que se había perdido. Todos necesitamos salvación. Generalmente ignoramos que necesitamos el perdón de Dios porque muchas veces nos comparamos con el vecino o el que está a nuestro lado y decimos: no soy tan peor, no he matado, no he robado a nadie, he sido honrado, he sido justo, he sido trabajador, no he hecho nada malo. Pero si tú te comparas con la ley moral de Dios, te darás cuenta que has fallado, que hemos pecado. Y es ahí donde Jesucristo deja de ser una opción más y se convierte en una prioridad y en una necesidad. Es ahí donde tu vida es transformada, porque el que hace de su prioridad al Señor encontrará pastos verdes, vida eterna y realmente una vida transformada en Él. Te invito a hacer esta oración, si este es tu caso, diciéndole al Señor: Padre, gracias por proveer a tu Hijo en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Repite después de mí, dile: perdóname, Señor. Yo escucho tu voz en esta mañana. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a morar en mí. Cámbiame, transfórmame. Decido perdonar a los que me han ofendido. Y te doy gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias.